Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. Desde antiguo, los relatos sobre la legendaria guerra de Troya han cautivado a generaciones. La Ilíada y la Odisea son mucho más que la gran obra del primer autor conocido de la literatura occidental. Son el punto de partida de toda una serie de relatos que, entre el mito y la literatura, entre la religión y la historia, nos informan de una de las epopeyas más grandes que jamás se hayan contado. Su fascinante mezcla de aliento sobrehumano y detallismo prosaico captura la imaginación de todo el que se acerca a esta saga literaria. Pero debajo del mito, ¿hay quizá algo de realidad? ¿Existió realmente Troya? Y si así fue, ¿también existieron los héroes que protagonizaron la épica lucha al pie de sus murallas? Desde hace décadas, la arqueología moderna se ha esforzado por analizar el más mínimo vestigio material para intentar comprobar qué pudo haber en la base del mundo dibujado por Homero en sus poemas. Esta aventura, que originalmente se ciñó a las tierras de Grecia y la costa de Turquía, abarca hoy en día a arqueólogos que excavan en lugares tan inesperados como Egipto o Siria. Intentar seguir las huellas de los griegos que cruzaron con sus naves el Egeo para asediar Troya es un viaje tan apasionante como lleno de sorpresas. Escuchas Tras las huellas de Aquiles. El relato homérico. El rey de Esparta, Menelao, era uno de los hombres más afortunados de su tiempo, pues había logrado la mano de la más bella de las mujeres de la antigüedad, Helena. La hermosa Helena era hija del dios Zeu y Leda, aunque tenía por padre mortal a Tindáreo. En cierta ocasión, Menelao acogió en su palacio a un príncipe viajero, París, que era hijo del rey de Troya, Príamo. Con ello no solo daba cobijo en su morada al hijo de un semejante, sino que cumplía con una de las más antiguas leyes establecidas por los dioses, la hospitalidad, cuyo garante era el propio Zeus. Sin embargo, faltando gravemente a esta ley, París aprovechó su estancia en la corte de Esparta para llevarse consigo a Helena hasta Troya. No sabemos si de grado o contra su voluntad, ya que los autores antiguos no se ponen de acuerdo en esto. Algunos afirman incluso que Menelao ni siquiera estaba en Esparta cuando llegó París y que fue la propia Helena la que, en representación de su marido, acogió al extraño y acabó fugándose con él. Sea como fuere, el ofendido y burlado Menelao reclamó la solidaridad de los señores de los reinos vecinos
y formó una liga con el objeto de atravesar el mar hasta el reino de Príamo para reclamar a su esposa. A la cabeza de esta liga se pondría el más poderoso de todos aquellos, Agamenón, rey de Micenas y hermano de Menelao. Es así como, por el rescate de una mujer, se puso en marcha una campaña que ocuparía a los griegos, o aqueos, como en realidad los llama Homero, 10 años de lucha contra la ciudad enemiga. A estos se añadirían otros muchos años de regreso hasta sus hogares para quienes sobrevivieron a la contienda. Estos viajes de vuelta también fueron objeto de atención por los escritores de la antigua Grecia, que compusieron toda una serie de relatos sobre las peripecias de los excombatientes. Tales narraciones recibieron el nombre genérico de nostoi, literalmente regresos, y el más conocido de ellos es el de Ulises, cantado por Homero en la Odisea. Los sufrimientos de Ulises, o siguiendo su nombre griego original Odiseo, se prolongaría por espacio de otros 10 años desde la toma de Troya hasta que pudo poner pie en su patria, Ítaca. Pero los dos grandes poemas homéricos no son los únicos que recogen estas historias. De hecho, la Ilíada no es un relato del desarrollo de la guerra, sino el de ciertos episodios acaecidos durante el 10º y último año de la misma. A raíz del enfrentamiento entre Agamenón y Aquiles, el más grande de los guerreros aqueos, por la posesión de una cautiva de guerra, se generaron una larga serie de reveses militares. El resquemor llevó a Aquiles a negarse a ir a la batalla con sus hombres, circunstancia que aprovecharon los troyanos para minar a los aqueos. La situación de estos se tornó desesperada, de modo que Patroclo, compañero de armas de Aquiles, pidió al famoso guerrero vestir sus armas y liderar a su pueblo en el combate, ya que él no parecía dispuesto a ceder. Aquiles accedió a la petición de Patroclo, pero en la lucha éste cayó víctima de la espada del guerrero troyano Héctor, primogénito y heredero de Príamo. Al conocer la noticia, Aquiles montó en cólera, solicitó nuevas armas a su madre, la diosa Tetis, y marchó decidido al combate para vengar a su amigo. Aquiles mató a Héctor en duelo singular y, ansioso de venganza, sometió su cadáver a terribles vejaciones. Tras celebrar unos grandes funerales por Patroclo y continuar maltratando el cadáver del vencido, Aquiles recibió en su tienda la inesperada visita de Príamo, que le convenció para que le devolviese el cuerpo de su hijo. Los funerales de Héctor en su ciudad natal ponen punto final a la Ilíada. Por tanto, en la Ilíada no se relatan ni el origen ni el final de la guerra de Troya, aunque disponemos de más información en varias obras literarias posteriores, comenzando por la propia Odisea. Durante los siglos siguientes, los grandes autores de las literaturas griega y latina abordaron una y otra vez el tema de esta guerra y sus consecuencias. Dramaturgos, poetas, historiadores, todos dieron cabida en sus páginas al análisis y la valoración de un conflicto en el que, siguiendo a Homero, los hombres compartieron el campo de batalla con los propios dioses, que estaban divididos en dos bandos. Hoy en día puede parecer extraño que se dedicase tanto esfuerzo a dilucidar algo tan irreal como unos relatos que suenan a pura mitología, pero para los griegos de la antigüedad aquello era mucho más que simples relatos legendarios.
una ciudad entre la bruma del mito. En el siglo XXI, las historias de dioses, héroes y guerreros en lucha por la reconquista de una esposa secuestrada o huida pueden parecer una ficción inverosímil o un relato legendario como mucho. Pero esta percepción cambia radicalmente a medida que vamos retrocediendo siglos en la historia. Según Carlos García Gual, catedrático de Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid, en la Grecia clásica el contenido de los poemas homéricos era considerado como algo real, como acontecimientos pertenecientes a un pasado remoto y mejor. Los griegos antiguos admitían esos relatos como si fueran históricos y tan solo sabían que se trataba de hechos sucedidos en un pasado relativamente lejano y más noble que su presente. La guerra de Troya, como la guerra de Tebas y la expedición de los argonautas, había tenido lugar, según creían los griegos, tan solo unos 3 o 4 siglos antes de Homero. Incluso los historiadores clásicos no dudaron de que los relatos homéricos reflejaban sucesos reales. Heródoto sitúa la guerra de Troya unas cuantas generaciones antes de su tiempo, y el escéptico Tucídides se permite dudar tan solo de las reales proporciones del conflicto. Y eso que la figura de Homero fue objeto de controversia ya desde la antigüedad. Existían varias biografías del poeta, pero poco concretas y discordantes en cuestiones significativas. 7 ciudades griegas se disputaban ser su patria, y ya en el siglo IV a.C., varios autores apuntaron a que el autor de la Odisea podía ser diferente al de la Ilíada. En el siglo XVIII volvió a prender la llama de la polémica al comenzar a fraguarse la conocida como cuestión homérica. A partir de ciertas incoherencias presentes en ambos poemas, surgieron voces que afirmaban que esas historias no solo eran ficticias, sino que el gran poeta no llegó a existir jamás. Sus obras serían el fruto de otro autor o autores, ya que identificaban varias manos en la redacción de cada una de las obras. Especialmente a lo largo de los siglos XIX y XX, los filólogos se dividieron entre analíticos y unitarios, enfrentados en torno a la existencia del autor y la unidad de estos dos poemas. Pese a esta tormentosa disputa, hoy en día hay cierto consenso en ubicar su redacción en la segunda mitad del siglo VIII a.C., por lo que los hechos en ellos narrados, en caso de haber existido, tendrían que haber sido muy anteriores. Los cálculos efectuados por algunos autores antiguos, como Eratóstenes, situarían el conflicto a finales del siglo XIII a.C. La existencia de Homero, sin embargo, sigue siendo objeto de especulación y lo único que se puede afirmar con certeza sobre él es que los griegos le atribuían la autoría de las dos grandes epopeyas de la antigüedad helénica. Pese a la acalorada polémica, a lo largo de los siglos, el interés en los relatos sobre Troya no decayó. De hecho, la multitud de detalles concretos que daban los poemas homéricos sobre una realidad que era muy distinta de lo que se conocía como la Grecia clásica, llevó a muchos a plantearse qué podía haber de real en ellos. En palabras de Robin Osborne, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Oxford, siempre ha habido quienes han caído en la tentación de considerar las vividas descripciones de determinados objetos, ciudades, comarcas o propiedades particulares como descripciones de cosas que en algún momento existieron realmente. Fue en efecto la convicción de este tipo lo que condujo a Henry Shillman a emprender sus excavaciones. Shillman
había nacido en 1822 en el Gran Ducado alemán de Mecklemburgo-Schwerin. Era hijo de un pastor protestante e hizo fortuna muy joven en el comercio. Tenía un innato talento para los idiomas y una pasión irrefrenable por el mundo clásico, especialmente por Homero y sus escritos. Llevado por esta pasión, abandonó sus negocios y se trasladó al Mediterráneo oriental, donde comenzó a buscar la posible ubicación de Troya con los poemas homéricos en la mano. Comenzó recorriendo la costa de Asia Menor en busca de una localización que fuese compatible con los paisajes que se describían en ellos. Tras desechar varias candidatas, se decantó definitivamente por la colina de Isarlik, en la costa nororiental de Anatolia. Allí se habían encontrado ya vestigios de antiguos asentamientos y se había ubicado la ciudad romana de Ilium Novum, topónimo que hacía referencia a Ilión, otro de los nombres que Troya recibía en lengua griega. Con el permiso de las autoridades otomanas, Schielman comenzó sus excavaciones en 1871. En una carta dejó por escrito cuál era su intención al emprender la tarea. Ojalá esta investigación de pico y pala pueda demostrar más y más que los acontecimientos narrados en la divina poesía homérica no son relatos míticos, sino que descansan en hechos reales, y que esta demostración pueda aumentar y fortalecer el amor de todos hacia el estudio noble de los magníficos clásicos griegos, y particularmente de Homero, el sol esplendente de toda la literatura. Con métodos que hoy en día parecerían más propios de saqueadores que de arqueólogos, comenzó sus trabajos viéndose pronto enredado en un laberinto de restos de muy difícil comprensión. Finalmente, en 1873, hizo un hallazgo que consideró definitivo. Tras haber levantado varios estratos arqueológicos cuyo interés le pareció menor, encontró restos de grandes construcciones y, lo que le colmó de satisfacción, un gran tesoro de objetos y joyas de oro. Sin conocimiento de las autoridades, llevó las piezas a Atenas, donde dio a conocer la noticia mediante la publicación de unas fotografías de su mujer ataviada con las alhajas encontradas. Mientras que en Grecia se saludaba el hallazgo con alegría y Schielman conseguía el apoyo de las autoridades para proseguir su trabajo en el país, en Constantinopla rodaron cabezas y se denunció al alemán por robo. Los objetos hallados recibieron el nombre de Tesoro de Príamo, y si su publicación había dado que hablar, su peripecia posterior sería todavía más rocambolesca. Tras la muerte de Schielman, el conjunto pasó a un museo de Berlín que fue saqueado por las tropas soviéticas durante la caída del Tercer Reich en 1945. Dado por perdido durante décadas, reapareció en el Museo Pushkin de Moscú en 1993, a donde había sido llevado como botín de guerra y en el que se exhibe actualmente. La fortuna acompañó a Schielman, ya que los arqueólogos que le sucedieron en las excavaciones en Isarlik han confirmado que la capital que allí se levantó era la que en la antigüedad se identificaba como Troya. Sin embargo, el arqueólogo alemán corrió demasiado en sus conclusiones. El yacimiento resultó ser un auténtico tell, palabra de origen árabe con la que en arqueología se designa a las colinas artificiales que han surgido por la superposición de asentamientos humanos. El enclave había estado habitado desde los inicios del tercer milenio antes de Cristo debido a su posición estratégica entre Europa y Asia. Estaba a poca distancia de la costa del Egeo, en un punto muy cercano al estrecho de los Dardanelos, que conecta con el mar de Mármara y el Mar Negro.
Por esta razón, era una encrucijada del comercio marítimo y terrestre de las potencias del próximo Oriente Antiguo con los territorios europeos. Los trabajos posteriores han identificado 40 estratos arqueológicos pertenecientes a 9 niveles diferentes de ocupación. Eso significa que en Izarlik estuvo Troya, pero no una, sino 9 Troyas distintas, cada una construida sobre la anterior. El nivel más antiguo, Troya I, es de comienzo de la Edad del Bronce, en torno al año 2700 a.C., y el último, Troya IX, es la ciudad romana, habitada desde el siglo I a.C. hasta el VI después de Cristo. Hoy sabemos que los restos que Schliemann identificó con la ciudad de Príamo son mucho más antiguos que la época en que los griegos situaban la mítica guerra. El tesoro pertenece a Troya II y se puede datar en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo. Arqueólogos posteriores han demostrado hasta qué punto erró el tiro. En la década de 1930, el norteamericano Carl Blegen retomó los trabajos en el yacimiento y reubicó el periodo homérico en Troya VII. Desde finales de la década de 1980, bajo el impulso del alemán Manfred Korfmann, se reiniciaron las campañas de excavación, discutiéndose desde entonces cuál es el nivel que más se ajusta al tiempo de los héroes, si Troya VII o Troya VI. Pese a su error, Schliemann continuó persiguiendo las huellas de los guerreros aqueos y en sus andanzas posteriores demostró que la fortuna le sonrió todavía más si cabe. Cara a cara con el pasado, después del éxito de Izarlik, el interés del alemán se centró en la patria de Agamenón, el rey de reyes de los aqueos. El sitio arqueológico de Micenas, al norte del Peloponeso, se había descubierto décadas antes, con su imponente perímetro amurallado que se abría al exterior por la monumental Puerta de los Leones, coronada con un enigmático relieve triangular de 2 leonas enfrentadas. Schliemann obtuvo permiso de las autoridades griegas para excavar en el interior de la ciudadela y se puso manos a la obra en el verano de 1876. Centró su atención en el área cercana a la puerta y encontró un conjunto de tumbas conocido como Círculo A. Para asombro del mundo entero, halló 5 enterramientos en los que se había dado sepultura a personajes principales de la ciudad con un ajuar funerario que incluía piezas espectaculares, dagas de bronce primorosamente adornadas con oro y plata, vasos de oro y plata labrados y ricas joyas. Pero el hallazgo más sorprendente de todos llegó al final, como recuerda el catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Vendala. En la 5ª tumba que excavó Schliemann, ayudado siempre por Sofía, su esposa, encontró 3 cuerpos de varón, rodeados de las ricas preseas de sus ajuares y con los rostros cubiertos por máscaras de oro. Los restos orgánicos se deshacían inmediatamente que se removían las máscaras, pero al levantar la tercera, pudo ver, según cuenta, las facciones excepcionalmente bien conservadas de un hombre que, por análisis posteriores de los dientes, debió de morir a la edad de unos 35 años. Emocionado, telegrafió al rey de Grecia: «He contemplado el rostro de Agamenón». Este escueto mensaje significaba la culminación de las aspiraciones de una vida. Aquella pieza funeraria
pasó a conocerse desde entonces como la máscara de Agamenón y hoy en día puede contemplarse en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Esta vez, Schliemann se había acercado más a su objetivo. La excavación fue un éxito, aunque estudios posteriores dataron las máscaras y las tumbas en el siglo XVI a.C., de manera que eran más antiguas que la supuesta fecha de la expedición aquea a Troya. Estas dataciones se hicieron mucho después de que el arqueólogo alemán muriese en Nápoles en 1890, cuando ya había pasado a la historia como un revolucionario de la arqueología que había desenterrado un mundo desconocido, un mundo que él estaba convencido era el de Aquiles y Héctor. Su convencimiento se basaba, además de su irreductible entusiasmo, en que los restos que halló guardaban cierta familiaridad con lo que se describía en las gestas. Por ejemplo, los objetos y las armas, dejando aparte los realizados en materiales preciosos, estaban fabricados en bronce, al igual que los representados en la Ilíada, que dibujaba un mundo en el que el hierro todavía no había hecho su aparición. Los materiales descubiertos levantaron una viva polémica que los hallazgos posteriores se han encargado de aplacar. Las excavaciones realizadas en yacimientos griegos como Tirinto, en el que trabajó Schliemann, Pilos, Orcómeno o incluso en Atenas, han sacado a la luz una cultura desconocida entonces, la civilización micénica, que poco a poco ha ido demostrando que tiene bastante que ver con el mundo homérico. A comienzos de los años 60, una misión conjunta de arqueólogos suecos y griegos excavaba en el yacimiento de Dendra, en Grecia. Ya habían descubierto tumbas con destacados materiales para su investigación, cuando realizaron el hallazgo más impresionante, la llamada tumba de Cámara 12. La estructura no estaba en buenas condiciones, puesto que el techo se había derrumbado y el lugar había sido objeto de saqueo, pero encontraron los restos óseos de un único guerrero que había sido enterrado con un gran ajuar y su panoplia entera. Sin duda, tuvo que tratarse de un importante personaje de la sociedad micénica, pero lo que llamó inmediatamente la atención fue el atuendo con el que había sido enterrado. Su cráneo estaba enfundado en un montón de colmillos de jabalí que debían haber estado unidos por los restos deteriorados de un armazón de piel. Enseguida vino a la memoria de los presentes un célebre pasaje del canto 10 de la Ilíada, tenido hasta entonces por un capricho excéntrico del poeta. Meriones dio a Ulises un arco, una aljaba y una espada, y en la cabeza se caló un morrión fabricado de bovina piel. En su interior, múltiples correas muy prietas lo tensaban. Por fuera, blancos colmillos de jabalí, de albos dientes, se sujetaban densos aquí y allá con pericia y destreza, y el fondo estaba forrado de fieltro. Ilíada 10, 261 al 265. Sí, el casco de colmillos de jabalí estaba ante sus ojos y había existido en la época micénica. Pero la armadura del guerrero de Dendra era todavía más impresionante. Estaba realizada a base de anchas hojas de bronce dispuestas de manera horizontal en torno al tronco, ensambladas y perfectamente articuladas con protecciones especiales del mismo metal para hombros y cuello. De nuevo los versos épicos volvieron a resonar en las mentes de los excitados científicos. Una de las fórmulas poéticas que Homero repite a lo largo de la Ilíada es «aqueos de broncíneas túnicas». Esta referencia tampoco era una metáfora. Las armaduras de bronce de la época micénica
tenían realmente el aspecto de una vestidura de metal que cubría el cuerpo. En Dendra, los arqueólogos se encontraron cara a cara con un pasado que se creía legendario. Tras un minucioso trabajo de laboratorio, el ajuar funerario fue datado entre los siglos XV y XIV a.C. Otros elementos presentes en el mundo homérico han hecho su aparición arqueológica en representaciones artísticas del periodo micénico. En las excavaciones de los palacios de Pilos y Tirinto se han hallado restos de imponentes frescos que decoraban las principales estancias. En ellos aparecen guerreros en carros de 2 ruedas tirados por caballos que han llamado la atención de los científicos. Como recuerda el profesor García Gual, Homero representa a sus grandes héroes marchando a la lucha sobre sus carros de guerra, guiados por una auriga acompañante, pero desconoce cómo era la táctica de las peleas de carros y hace que sus héroes se bajen de estos y combatan luego a pie. Efectivamente, en la época de composición de los poemas, la táctica militar terrestre se limitaba a la infantería. Por eso Homero desconocía cómo se luchaba en carros de combate, pero los menciona en sus versos como el recuerdo de un mundo antiquísimo y prestigioso. Nos hallamos, por tanto, ante otra reminiscencia micénica que sobrevivió en la poesía heroica. Algo parecido pasa con el gran escudo, como una torre, que en la Ilíada se describe como atributo del héroe aqueo Áyax. En una hermosa daga de bronce damasquinada hallada en Micenas, que representa la casa de un león, se reproduce un escudo rectangular tan alto como el guerrero que se ha identificado con esta arma defensiva. Pero la arqueología guardaba todavía sorpresas que iban más allá de lo material y desvelarían secretos que han obligado a los expertos a replantearse qué fue la civilización micénica y qué relación pudo tener con la guerra de Troya. El final de una civilización y el principio de una leyenda. Una de las cuestiones esenciales a la hora de establecer la identidad cultural de los micénicos y su relación con Grecia era el estudio de su escritura. Entre los restos materiales del mundo micénico sacados a la luz por los arqueólogos, habían aparecido de forma habitual tablillas de arcilla con un tipo de escritura que se denominó lineal B. Los eruditos se habían esforzado por dilucidar qué lengua contenía y poder así descifrar los textos, pero sus esfuerzos resultaron vanos. La sorpresa vendría de la mano, una vez más, de un amateur enamorado del mundo clásico. Michel Ventris era un joven arquitecto inglés con un talento inusual para los idiomas. De niño había aprendido latín y griego y era un conocedor profundo de la literatura y la cultura de la antigua Grecia. Desde que escuchó una conferencia sobre el lineal B en los años 30, su desciframiento fue una obsesión. Durante años trabajó en el tema hasta que el 1 de julio de 1952 fue invitado a un programa de radio de la BBC en el que hizo público un sensacional descubrimiento. El lineal B era una escritura silábica y la lengua que contenía no era otra que una forma primitiva del griego. La propuesta de Ventris era arriesgada y no fue bien recibida por muchos científicos. Pero un joven profesor de filología de Cambridge, John Chadwick, le escribió felicitándole y ofreciéndole su ayuda, por si hay algo que un simple filólogo pueda hacer. Ventris le respondió feliz:
A menudo he sentido la necesidad de un simple filólogo para que me mantenga en el buen camino. Ambos comenzaron a colaborar y 4 años más tarde publicaron un libro en el que demostraban definitivamente la validez del descubrimiento. Poco después, Ventris murió en un accidente de tráfico. La revelación de que los micénicos eran griegos fue todo un revulsivo. La idea de que esa antigua civilización, cuya cronología encajaba con la de la guerra de Troya, era griega, abría todo un nuevo horizonte de hipótesis. ¿Es posible que existiese relación entre los micénicos y los aqueos de Homero? ¿Sería posible que un grupo de micénicos se hubiese desplazado hasta Isarlik para asediar Troya? Arqueólogos e historiadores se pusieron inmediatamente a trabajar sobre estas cuestiones y pronto comenzaron a vislumbrar datos fundamentales para encontrar respuestas en la etapa final del mundo micénico, los violentos siglos XIII y XII a.C. Como recuerda el profesor Vendala, el fin del mundo micénico fue repentino e inesperado. La civilización micénica se derrumbó como un castillo de naipes. Apenas sus gentes se habían enjugado el sudor que derramaron con la construcción de sus murallas sobrehumanas. Un grave acontecimiento, o una cadena de ellos, dio al traste con los reinos micénicos, y de la brillantez de sus tiempos de gloria se pasó a un periodo oscuro, hundido en una profunda depresión. En esos siglos se documentan destrucciones e incendios en las principales ciudades micénicas, que son abandonadas por sus habitantes y caen en un periodo de ruina y olvido. Pero los reinos de Grecia no fueron los únicos que padecieron una profunda crisis. Por entonces también el Próximo Oriente Antiguo se hallaba inmerso en una etapa de convulsiones que cambiaría la historia. Se suele achacar esta terrible situación a una serie de grandes movimientos de poblaciones por el Egeo, Anatolia, el Levante mediterráneo y Egipto, que desencadenaron una oleada de inestabilidad. Estos grupos humanos reciben el nombre genérico de los pueblos del mar, tal y como se les llamaba en las inscripciones jeroglíficas egipcias. Los arqueólogos que trabajan en Oriente Próximo han comprobado que los reinos de estos territorios vivieron una situación parecida al de las ciudades micénicas. Esta especie de bárbaros salidos de la nada llegaron a amenazar a las grandes potencias del momento. Acabaron con el poderoso imperio hitita, que se había levantado en las actuales Turquía y Siria, y pusieron en jaque varias veces a su principal rival, los faraones, que, sin embargo, lograron resistir su embestida. El reino de Ugarit, un estado marinero en las actuales Siria y Líbano, también fue destruido por los pueblos del mar. Entre las noticias que estos estados orientales dejaron por escrito sobre los invasores, se ha rescatado información que los científicos han relacionado con la guerra de Troya. ¿Fue este el episodio final del mundo micénico? En los textos hititas se menciona a uno de estos pueblos que sembró el caos en la parte occidental del imperio, los Hayawa, que se han querido identificar con los aqueos, en griego arcaico Achaiwoi, y se menciona una ciudad cerca del Egeo que padeció sus ataques, Gilusa, en la que se ha querido ver Ilión, en griego arcaico Guilión. Sin embargo, estas interpretaciones distan mucho de ser definitivas. Uno de los problemas sustanciales es que también se ha propuesto para explicar el colapso del mundo micénico posibles ataques de poblaciones extranjeras que podrían haber sido estos mismos pueblos del mar. Desgraciadamente,
En este punto el yacimiento de Isarlik no aporta mucha luz. Se han detectado destrucciones y restos de incendios en los niveles Troya 6 y Troya 7, pero se han atribuido siempre a catástrofes naturales, quizá terremotos, puesto que no se han documentado en estos niveles pruebas de violencia, como podrían ser acumulaciones de armas y provisiones para hacer frente a una guerra, restos humanos en zonas urbanas o enterramientos colectivos de personas que hubiesen muerto violentamente. Pese a todo, estos nuevos hallazgos han llevado a algunos expertos a ser optimistas. Para García Gual, a pesar de los inconvenientes, sigue siendo claro que una Troya mucho menos espléndida que la homérica fue destruida a fines del siglo XIII por un ataque de los aqueos, en lo que debió de ser una de las últimas expediciones hacia la costa asiática organizadas por los guerreros micénicos. Jaime Alvar, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, va más allá. Estoy convencido de que no se debe a la casualidad que los griegos de época histórica hayan conservado como parte de su acervo cultural el recuerdo de la destrucción de la ciudad de Troya por sus antepasados aqueos, como tampoco creo en la coincidencia de que un genio haya inventado la destrucción de la ciudad de Troya por los aqueos, sin que ello tuviera base histórica y se diese la circunstancia de que esa invención encajara bien en el rompecabezas de la destrucción de Troya. La realidad, a pesar de todo, sigue envuelta en el misterio. Quién sabe si en algún rincón del Egeo sigue enterrada la pieza perdida del puzzle a la espera de un Schliemann que, llevado por el entusiasmo y la fe ciega en Homero, la desentierre para descubrirnos un mundo desconocido. Curiosidades de la historia. El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar la batalla de Lepanto. De un lado, la Liga Santa con los españoles, los venecianos y otro puñado de cristianos. Del otro, el Imperio Otomano. De entre los más de 150.000 combatientes, hoy vamos a hablar de un caso extraordinario, el de María la Bailadora, la mujer soldado que combatió en Lepanto, siendo con toda probabilidad la única mujer que había en la lucha. Esta mujer granadina aparece en las crónicas de la batalla en la que tomó parte haciéndose pasar por un hombre. Fue un caso anterior y con ciertas semejanzas al de la conocida como monja alférez Catalina de Erauso, que nació unos años después. De la vida de María la Bailadora se conocen pocos detalles, como es normal, pero parece que se enroló como soldado para disfrutar de aventuras y para buscar una mejor vida. Algo que por otra parte era un motivo muy habitual para sumarse los tercios como soldado. Lo de buscar una mejor vida, digo yo. Se hizo pasar por un hombre, cambiando su ropa y su aspecto. Así llegó hasta la batalla de Lepanto. También hay quien dice que se metió en él para estar cerca de su amante. En un libro que publicó el soldado Marco Antonio Arroyo, pocos años después de haber participado en la lucha en Lepanto, hablaba de ella. Afirmaba que esa mujer había combatido como arbacucera en el tercio de Lope de Figueroa y que a muchos turcos costó la vida.
llegando incluso a matar a alguno a cuchilladas en el cuerpo a cuerpo. María estuvo en la batalla nada menos que a bordo del Real, la enorme galera en la que iba don Juan de Austria y que era el buque insignia del bando católico. Don Juan de Austria, el que fue troceado tras morir para traerlo a España, había dado orden de no embarcar mujeres ni gente inútil en los barcos que iban a la batalla, algo habitual y con bastante sentido común. Pero cuando María la Bailaora fue descubierta, ya se había ganado el respeto de sus compañeros soldados. Se dice que cuando el propio don Juan de Austria supo que era una mujer, puso a un lado las normas y la reconoció como soldado, en base al comportamiento que había tenido contra los enemigos. Por supuesto, hay quien opina que es imposible que, conviviendo embarcados con ella, sus compañeros no supieran que era una mujer, pero quién sabe. Tenemos en la historia casos extremos de espías que se hicieron pasar por personas del sexo opuesto y llegaron incluso a convivir amorosamente, ya me entienden, con el espiado. Eso sí, tras la batalla, María fue licenciada, es decir, mandada a casa, aunque con la paga de arcabucero de por vida. Una vez pasada aquel momento de la batalla, la vida de María se volvió tan anónima como lo había sido hasta esos días de Lepanto. Alfred Rust fue un arqueólogo aficionado nacido en Hamburgo en el año 1900. Era electricista de profesión, pero su pasión por la arqueología le llevó a investigar de forma amateur y conseguir algunos logros notables. Se fue a investigar y explorar muy lejos de su casa, a miles de kilómetros, en bicicleta, y eso casi le cuesta la vida. Al final el tesoro estaba al lado de Hamburgo. Esta historia sobre el arqueólogo aficionado que encontró las flechas más antiguas del mundo al lado de su casa es una interesante metáfora sobre la búsqueda de determinadas cosas. Nació en una familia modesta y criado por su madre soltera. Comenzó a trabajar como electricista muy joven, aunque por las noches estudiaba arqueología. En 1930 cogió su bicicleta y fue desde Alemania a Oriente Medio, atraído por la cultura natufiense, una cultura de hace unos 10.000 años aproximadamente. El viaje arrancó el primer día de septiembre de aquel 1930 y Rust pedaleó a lo largo de los Balcanes, Turquía, Siria y Palestina, para llegar hasta Alejandría, en Egipto. Pensarán, con razón, que ese viaje en bicicleta es una auténtica paliza y que ya podía merecer la pena el destino y la cultura natufiense. Bien, pues sumen al viaje en bicicleta algunas enfermedades y males que le hicieron incluso estar ingresado en el hospital. Aprovechando que estaba convaleciente y que no podía continuar, durante su estancia en Siria se dedicó a explorar y a hacer algunas excavaciones. Tuvo suerte y acabó descubriendo uno de los yacimientos paleolíticos más importantes de Oriente Medio. Aquello podría haber hecho que el viaje y todas las penurias sobre la bicicleta hubieran merecido la pena para su vida como arqueólogo. Pero esa vida le reservaba una sorpresa muy especial. De vuelta a Hamburgo, a su casa, retomó su trabajo como electricista y pasó a dedicar tan solo su tiempo libre a la arqueología. A pesar de su amateurismo, Rust utilizaba algunas técnicas avanzadas en sus excavaciones y sus conocimientos no eran para nada despreciables. Y no le iba mal en esa labor arqueológica. Encontró restos de asentamiento del Paleolítico y algunos de ellos muy notables.
En Stellmore, que significa algo así como zona pantanosa, a 25 kilómetros de su casa, descubrió lo más relevante de su vida, una importante contribución a la arqueología que cobra valor sabiendo que Rust era todavía un aficionado. En un yacimiento de la cultura arensburguense del Paleolítico, nuestro hombre encontró arcos y flechas que cambiaron en su momento la forma de ver a esta cultura de cazadores-recolectores del norte de Europa Central. Los restos apuntaban a otra forma de cazar y, por lo tanto, a otro clima y a otras necesidades. Su contribución al avance del conocimiento sobre estos antepasados humanos no fue trivial. De hecho, le hicieron merecedor de un doctorado honorario en la Universidad de Kiel y poder trabajar ya a tiempo completo en la arqueología. El Museo de Kiel, que guardaba los objetos que había descubierto Rust, fue bombardeado en 1944 en la Segunda Guerra Mundial. Aquel ataque causó que se perdieran esos objetos, todo un desastre. Rust falleció en 1823 y en 2013 su hija donó a un museo cerca de Stellmore todos los documentos, dibujos y materiales de su padre. Entre ellos había algunos trozos de madera que pertenecían a aquellas flechas que Rust había encontrado en 1935 a tan solo 25 kilómetros de su casa. Esas maderas fueron estudiadas con las técnicas actuales y se dataron con carbono 14. Alguno de los fragmentos se situó entre el 9900 y el 9300 a.C. Esto confirma que las flechas que encontró Rust en Stellmore son las más antiguas del mundo localizadas hasta hoy, como cuenta Alfredo González Ruibial en su magnífico Tierra arrasada. No es mal descubrimiento para ser de un arqueólogo aficionado y haber sido hecho al lado de su casa, a tan solo 25 kilómetros, una distancia asumible para un viaje en bicicleta, mucho más asumible que ir hasta Oriente Medio pedaleando. A veces, amigos, lo mejor y más sorprendente lo tenemos al alcance de la mano y nos empeñamos en buscarlo lejos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright.